Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana pasada. Nuevo récord internacional de temperatura. Maduro toma posesión entre denuncias de golpe de Estado en Venezuela. Biden intensifica las medidas de la guerra tecnológica con China. El arresto fallido del presidente de Corea del Sur alarga la crisis política. Restricciones migratorias entre Rusia y Asia Central. Desbloqueo político en Líbano. Próximos pasos del nuevo gobierno sirio. Protestas antigubernamentales en Mozambique y vuelta al país del principal opositor. Dudas sobre Trump y los límites territoriales. El gas vuelve a subir en Europa. Comenzamos este repaso fijándonos en el clima. 2024 fue el año más cálido de la serie histórica. De acuerdo a los datos publicados conjuntamente por las principales instituciones meteorológicas, la temperatura media del planeta el pasado año fue de 15,10 grados centígrados, una cifra que representa un aumento de 1,6 grados respecto a los niveles preindustriales. Preocupa además que este calentamiento supere el umbral recomendado de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París. El récord registrado en 2024 no es un fenómeno aislado. Al contrario, refuerza la tendencia de los últimos años. De acuerdo a los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnico, todos los ejercicios entre 2015 y 2024 se sitúan entre los 10 más cálidos desde que hay mediciones fiables. Especialistas del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a medio plazo advierten que la Tierra posiblemente no había registrado temperaturas tan elevadas en los últimos 125.000 años. El máximo alcanzado se explica en gran medida por la acumulación de gases de efecto invernadero. Algunos de ellos, como el metano y el dióxido de carbono, registraron un nuevo récord histórico en 2024. Al contrario de lo que podría pensarse, las agencias de meteorología advierten que una variación de 1,6 grados centígrados es más que suficiente para provocar alteraciones significativas en los patrones climatológicos. Entre otros, el aumento de las temperaturas está provocando una mayor acumulación de energía en las superficies marinas, un proceso que está incrementando la formación de fenómenos climatológicos extremos como huracanes o tormentas tropicales. También nos fijamos una semana más en Venezuela. Nicolás Maduro asumió un tercer mandato presidencial el 10 de enero de 2025 en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición y la comunidad internacional, que cuestionan la legitimidad del proceso electoral celebrado el pasado 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, proclamó su victoria con el 52% de los votos sin presentar las actas que respaldan ese resultado, mientras la oposición, liderada por Edmundo González, sostiene haber obtenido casi el 70% de los votos con base en actas verificadas de forma independiente. González, quien previamente había anunciado su intención de regresar al país para asumir su presidencia, decidió posponer su regreso al considerar que no existían garantías para su seguridad, especialmente después de que el gobierno emitiera una nueva orden de captura en su contra y ofreciera una recompensa de $100.000 por información que facilitara su detención, tras haber sido forzado al exilio en España meses antes bajo amenazas de encarcelamiento. Días antes de la toma de posesión, la líder opositora, María Corina Machado, quien había encabezado protestas denunciando un golpe de Estado para exigir el reconocimiento de la victoria de González, fue brevemente detenida tras ser interceptada violentamente durante una manifestación en Caracas, aunque el chavismo negó la detención y calificó los hechos como un montaje. La ceremonia de investidura de Maduro, realizada bajo un fuerte despliegue militar y con la asistencia limitada a los presidentes de Cuba y Nicaragua, fue rechazada por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y europeos, mientras Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones adicionales contra altos funcionarios del régimen por violaciones de los derechos humanos y por persecución política. En su discurso, Maduro reiteró su retórica antiimperialista y acusó a la oposición y a gobiernos extranjeros de intentar desestabilizar el país, mientras anunciaba una posible reforma constitucional interpretada como un intento de perpetuarse en el poder. En este contexto de creciente tensión, el expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió una intervención internacional en Venezuela, sugiriendo incluso que debería contar con el respaldo de las Naciones Unidas. La respuesta de Maduro no se hizo esperar, desafiando abiertamente las propuestas de intervención y subrayando que Venezuela, junto con Cuba y Nicaragua, se están preparando para enfrentar cualquier tipo de agresión, incluso si esto implicara el uso de la fuerza. La oposición, encabezada por González y Machado, mantienen su desafío político pese al aumento de la represión que ha incluido miles de detenciones, exilios forzados y leyes restrictivas que refuerzan el control chavista y profundizando la crisis política y de legitimidad en el país.
Y nuevo capítulo en el conflicto entre China y Estados Unidos. La administración Biden está redoblando su política de contención tecnológica contra China en sus últimos días en la Casa Blanca. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ya anunció el pasado 2 de diciembre un paquete de normas destinadas a limitar aún más la capacidad de China para producir semiconductores de nodos avanzados que pueden ser utilizados en la próxima generación en inteligencia artificial y computación avanzada. Entre otras, las normas anunciadas incluyeron nuevos controles sobre equipos de fabricación de semiconductores y herramientas de software con posibles usos militares. Asimismo, en el último mes se han producido más de 100 adiciones a la lista de entidades que fija a aquellas compañías sujetas a restricciones comerciales y que necesitan una licencia. Entre ellas figuran nombres célebres como el gigante tecnológico chino Tencent o Amperex Technology, el principal suministrador de baterías de Tesla. Estas medidas han provocado una airada queja de las autoridades chinas. No obstante, en una vuelta de tuerca, este mismo lunes 13 de enero, el gobierno de Biden ha presentado un novedoso régimen de control de las exportaciones en 3 niveles, que da a 18 países aliados un acceso ilimitado a los chips relacionados con la inteligencia artificial, mientras que requiere licencias de importación para la mayoría de los demás países. Esta medida pretende dificultar que China utilice como hasta ahora a terceros países para eludir las restricciones. La medida supone un shock para muchos países asiáticos como Singapur, Malasia, Tailandia y Vietnam, que están experimentando un auge de la demanda de centros de datos de inteligencia artificial y que en principio se enfrentarán ahora a requisitos más estrictos en materia de licencias de exportación. Las normas entrarán en vigor tras un periodo de consultas de 120 días, a menos que la administración entrante, la de Trump, las modifique o las deseche. Y no salimos de Asia porque la crisis política en Corea del Sur sigue sin resolverse después de que el pasado 3 de enero la policía fracasase en el arresto del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido por el Congreso tras su fallido intento de golpe de Estado el pasado 3 de diciembre. El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl prorrogó el pasado 7 de enero la orden de detención e interrogatorio contra el presidente destituido. La prórroga, cuya duración no se especificó, da a la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios y a la policía más tiempo para intentar detenerlo nuevamente. A pesar de que las autoridades parecen redoblar sus esfuerzos para arrestarlo, esto parece cada vez más difícil, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha convertido la residencia en una fortaleza mediante la instalación de barricadas y alambre de espino. Su jefe, Park Jong-un, se negó a comparecer ante la policía el 4 de enero para ser interrogado por su papel en impedir la detención. Mientras tanto, se multiplican las protestas de partidarios y detractores de Yoon ante el complejo presidencial, lo que complica los esfuerzos por ejecutar la orden de forma segura. El enfrentamiento presenta además graves riesgos, incluida una potencial escalada de violencia. Si no se resuelve de forma oportuna y pacífica, la situación agravará la inquietud en torno a la capacidad del CIO para llevar a cabo su investigación sobre el presidente y, por extensión, la integridad de las instituciones, la cadena de mando y el Estado de Derecho en Corea del Sur. Y una semana más, el foco de atención vuelve a estar también en Rusia. Allí las autoridades tienen previsto aplicar controles migratorios más estrictos a partir del próximo mes. Entre las medidas que propone la nueva normativa se permite la vigilancia, geolocalización y el uso de softwares de reconocimiento facial sobre los inmigrantes sobre los que pesen órdenes de expulsión. Se autoriza su deportación a los países de origen sin necesidad de una orden judicial y se creará una base de datos de inmigrantes indocumentados. La nueva regulación afectará mayoritariamente a los inmigrantes procedentes de Asia Central, una parte crucial de la mano de obra rusa y sin duda agravarán la escasez de trabajadores en el país. Rusia lleva años arrastrando una fuerte crisis demográfica que no ha hecho más que agravarse desde el comienzo de la guerra. Se estima que Moscú ha perdido más de 300.000 efectivos en el conflicto, pese a que no se han publicado cifras oficiales. Además, alrededor de 1 millón de personas, mayoritariamente jóvenes, han abandonado el país desde la invasión de Ucrania. En consecuencia, la tasa de paro se encuentra en mínimos históricos, en el 2,3% en el mes de noviembre, mientras que la mayor parte de las empresas señalan la escasez de mano de obra como uno de los principales problemas de la economía, de acuerdo con una reciente encuesta publicada por la Unión Rusa de Empresas Industriales. Las autoridades estiman que la economía necesita alrededor de 5 millones de trabajadores extra para cubrir vacantes en todas las profesiones, especialmente en tecnología y profesionales de la salud. Una predicción que contrasta con la tendencia actual que pronostica un hundimiento de entre el 25 y el 50% de la población para el año 2100, hasta situarse por debajo de los 100 millones de habitantes. La pérdida continuada de población impacta directamente en las previsiones de crecimiento potencial del país, que en 2024 se habrían situado alrededor del 3%. Para 2025, en cambio, el PIB apenas crecerá un 1,3%.
Y de Rusia nos vamos al Líbano. Allí el Parlamento alcanzó el 9 de enero un acuerdo para elegir al nuevo presidente. El candidato favorito tanto de Estados Unidos como de Arabia Saudí, el general Joseph Aoun, obtuvo más del 75% de los apoyos de la Cámara Legislativa, un consenso poco frecuente en un país caracterizado por la división sectaria. El nombramiento de Aoun pone fin a la parálisis política que vivía la nación de los cedros desde que terminó el mandato de su predecesor, hace 2 años y medio. La elección del candidato más alineado con Washington constituye un capítulo más en la reordenación que se está produciendo en la región desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023. La pérdida de parte de su músculo militar ha lastrado notablemente la capacidad de la milicia libanesa de Hezbollah de imponer a su candidato, un revés que erosiona en segunda derivada la influencia de Irán. Se espera que la cercanía de Aoun con Estados Unidos y Arabia Saudí favorezca la colaboración de los países occidentales y de las economías del Golfo en el proceso de reconstrucción. Ahora bien, el nuevo mandatario se enfrenta a un escenario extremadamente complejo. Desde 2019, el Líbano está inmerso en una severa crisis económica que ha provocado una caída del PIB real superior al 35%. A esto se une la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Hezbollah e Israel. A finales de enero finaliza la tregua de 60 días acordada el pasado mes de noviembre. A día de hoy, el país hebreo no ha cumplido con la retirada de sus tropas del sur del Líbano, lo que de momento aleja la posibilidad de que ambas partes alcancen un alto el fuego definitivo. Y muy cerca de allí, en Siria, el líder de los rebeldes que derrocaron al autócrata Bashar al-Assad, Ahmed el-Shara, antes conocido como Abu Mohamed al-Julani, presentó a finales de diciembre la hoja de ruta que adoptará la nueva administración. El primer paso en el proceso de transición será la celebración dentro de 3 meses de la denominada Conferencia para el Diálogo Nacional, un espacio de negociación para definir el proceso de reconstrucción del país. Esta mesa de diálogo contará, de acuerdo a las declaraciones de al-Shara, con representantes de las distintas facciones religiosas y étnicas del país. El siguiente paso será la redacción y aprobación de una nueva constitución, un proceso que requerirá cerca de 3 años según las estimaciones del Ejecutivo. Y por último, el periodo de transición culminará con la celebración de elecciones dentro de 4 años. Entre otras razones, al-Shara justificó la amplitud de este calendario en la dificultad que entrañará la elaboración de un nuevo censo. Mientras tanto, uno de los principales objetivos de la administración será mejorar el pésimo estado de los servicios públicos, tras más de 10 años de conflicto armado. Preocupa especialmente el severo déficit energético, dado que en buena parte del país la disponibilidad de electricidad es inferior a las 6 horas diarias. Teniendo en cuenta el escaso margen económico de Damasco, la construcción del país dependerá en buena medida de la ayuda de la comunidad internacional. Por ello, al-Shara ha llevado a cabo en las últimas semanas una frenética actividad diplomática con numerosas reuniones con delegaciones de Estados Unidos, varios países europeos y también economías del Golfo. De momento, el líder de la milicia HTS parece haber adoptado un enfoque mucho más pragmático, dialogante y conciliador de lo que se esperaba. Una estrategia que está dando sus frutos en las relaciones con las potencias occidentales. Ejemplo de ello es que Estados Unidos ha levantado durante 6 meses algunas de las sanciones impuestas a Damasco para facilitar la capacidad del nuevo ejecutivo de mejorar los servicios básicos de agua, electricidad y saneamiento. Por su parte, Alemania e Italia han propuesto una serie de medidas al resto de socios europeos que incluye, entre otros, retirar temporalmente algunas de las sanciones que se aprobaron contra el régimen de Bashar al-Assad. Y en el ámbito regional, el Consejo de Cooperación del Golfo, la organización formada por Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos, Kuwait y Omán, está coordinando la celebración en los próximos meses de una conferencia internacional de donantes con el objetivo de aprobar mecanismos financieros que contribuyan a la reconstrucción del país. Nos vamos hasta el continente africano porque allí el protagonista es Mozambique. Más de 250 personas han muerto en las protestas contra el presunto fraude de las elecciones generales celebradas el pasado octubre, cuyo resultado mantenía en el poder al histórico Frelimo, que lleva 50 años gobernando Mozambique. Observadores independientes denunciaron graves fallos en el desarrollo de los comicios. El 23 de diciembre, la Corte Constitucional confirmó la victoria del candidato oficialista Daniel Chapo, lo que provocó la intensificación de las protestas que han recibido una desmesurada respuesta policial. El candidato presidencial opositor, Venancio Mondlane, un independiente que se presentaba por Podemos, el partido optimista por el desarrollo de Mozambique, se ha autoproclamado vencedor de los comicios, contando con un fortísimo apoyo popular. Mondlane huyó a Sudáfrica poco después de las elecciones, tras los asesinatos de su abogado y uno de los compañeros
Unidos de su partido, pero regresó a Maputo el pasado día 9 de enero con la intención de liderar las protestas. A su llegada al aeropuerto mozambiqueño fue recibido por decenas de miles de seguidores y celebró una simbólica investidura como legítimo presidente electo. Ahora Mozambique se prepara para la toma de posesión de Daniel Chapo, que se llevará a cabo el 15 de enero. Una jornada con un elevadísimo riesgo de violencia. El resultado de este pulso es imposible de predecir, aunque la desestabilización que ya ha producido anticipa un difícil 2025 para el país. Seguimos este repaso en Estados Unidos. Desde su victoria electoral, las amenazas expansionistas comerciales y militares plagan las ruedas de prensa de Donald Trump. A una semana de su toma de posesión, el magnate ha reincidido en la necesidad de controlar Groenlandia o el Canal de Panamá, argumentando cuestiones de seguridad nacional. De hecho, ha añadido que no dudaría en emplear el uso de la fuerza militar o métodos de coerción económica para ello. También ha amenazado con la anexión de Canadá, que se convertiría en el estado número 51 de los Estados Unidos, o con el cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América. Si bien aún se desconoce cómo de reales son sus intenciones, sus declaraciones suscitaron la respuesta inmediata de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien recordó que Groenlandia es una región autónoma de Dinamarca que no está en venta. El canciller de Alemania y el ministro de Exteriores de Francia también advirtieron de que Groenlandia está cubierta por la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea. Mientras, el ministro de Exteriores panameño, Javier Martínez Hacha, ha subrayado que la soberanía del Canal de Panamá no es negociable y ha negado que sea China quien realmente gestiona la ruta comercial, tal y como asegura Trump. La mayor parte de los republicanos han tildado las amenazas de Trump como broma, asegurando que se trata de una forma de negociación. Sin embargo, se trata de amenazas que, de convertirse en realidad, costaría justificar ante la comunidad internacional y que en realidad no distarían mucho de las posturas irredentistas de Rusia sobre Ucrania o de China sobre Taiwán. Y todo ello mientras 6 incendios activos azotan la ciudad de Los Ángeles en uno de los eventos climáticos más devastadores que se recuerdan en las últimas décadas. El más violento de todos, el incendio de Palisades, ha arrasado ya 15.000 hectáreas, calcinado cerca de 12.000 edificaciones y apenas está contenido en un 11%. Hasta el momento el fuego ha costado la vida de 24 personas, pero se cree que la cifra podría aumentar en los próximos días. Además, las previsiones meteorológicas apuntan a que los vientos huracanados van a continuar a lo largo de la próxima semana, lo que podría avivar las brasas de los focos ya extintos. Se trata de unos incendios sin precedentes en la ciudad, sobre todo en pleno invierno. Sin embargo, la combinación de una temporada de lluvias especialmente seca, las potentes rachas de los vientos de Santa Ana y unas zonas urbanas muy próximas a los bosques explican la rápida propagación de las llamas. Al igual que otras catástrofes, la gestión de la crisis ha sido objeto de campañas de desinformación en redes sociales que alimentan la crispación y la polarización entre la sociedad estadounidense. Sobresalen los ataques de Donald Trump al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, a quien acusó de vaciar los reservorios de agua y negarse a firmar la Declaración del Agua para proteger una especie de pez endémico de la región de Sacramento. Sin embargo, el gobernador le desmintió, asegurando que no existe tal declaración y que los embalses estatales se encuentran llenos en el sur de California. Y finalizamos aquí, en Europa, donde, tal y como se esperaba, el 1 de enero de 2025, el gas ruso ha dejado de fluir por el gasoducto Ukraine Gas Transit, que atravesaba la ex República Soviética. Esta vía era una de las rutas por las que todavía fluía el gas ruso hacia Europa tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022. Para la Unión Europea supone la pérdida de alrededor del 5% del suministro energético y afecta fundamentalmente a Eslovaquia. Pese a que el corte de suministro había sido previamente anunciado, a diferencia de lo que ocurrió en el gasoducto de Yamal o el Nord Stream, la reducción de los flujos energéticos ocurre en un momento complejo para el bloque europeo, al inicio de la temporada de invierno y con un porcentaje de almacenamiento por debajo de los últimos 2 años, en el 70%. Los volúmenes de gas en las instalaciones de almacenamiento de la Unión Europea han caído un 19% desde finales de septiembre, mientras que los 2 años anteriores el ritmo de consumo fue mucho menor, algo que se explica por la llegada más temprana del frío en Centroeuropa, así como por una menor aportación de la energía eólica y solar a la matriz energética europea durante el otoño. En vista de que el contexto energético se vuelve a nublar para la Unión Europea, los países del bloque se han lanzado a comprar GNL, procedente de Rusia. De hecho, a mediados de diciembre, las importaciones de gas natural licuado ascendían a 16.500 millones de toneladas, una cifra récord. Hasta ahora la cifra más alta se había registrado en 2022 con 15.200 millones de toneladas. Es alrededor del 20% de este combustible. Si a ello se le suma el hecho de que el gas para el próximo verano se cotiza a precios más altos que para el invierno, todo apunta a que los países miembros enfrentarán mayores costes para rellenar sus depósitos de gas, algo que, de acuerdo con la normativa de la Comisión Europea, han de cumplir antes de noviembre de 2025.
Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.